Hola, mi nombre es Celeste Amado y hoy les traemos la entrevista que le realizamos a Miguel Ángel Sandoval, candidato a la presidencia por el partido URNG-WINAC, para que nos contara de sus planes de gobierno y cómo piensa implementarlo. Mira, tenemos una propuesta de gobierno que tiene como objetivo estratégico, como objetivo principal, el buen vivir. Esto significa que pretendemos cambiar paradigmas. Hasta hoy el tema fundamental ha sido la gente en segundo plano. Nosotros queremos que la gente sea en primer plano. Lo pongo muy sencillo. En el tema de los servicios públicos del Estado, ¿verdad? El Estado ha abandonado sus funciones y esto da como resultado que una obligación constitucional como es la educación se encuentra hoy día a 80% privatizada. Nos parece que eso es un abandono de la Constitución política y sus contenidos. En otro orden de ideas, hoy tenemos que la Policía Nacional Civil tiene 35.000, 37.000 efectivos, mientras que la seguridad privada tiene en torno a los 140, 150.000 efectivos en distintas empresas que no todas llenan los requisitos para ser empresas de seguridad. Pero sobre todo, con esto se está rompiendo un principio constitucional en cualquier Estado de derecho democrático, y es que la seguridad ciudadana, el uso de las armas, el uso del poder coercitivo del Estado, no puede ser privatizado bajo ningún concepto. Si es algo que corresponde al Estado, es algo por lo cual los ciudadanos se organizan y votan y participan y demás. Nunca con la idea de que el servicio de la seguridad pública pueda ser privatizado. Es una responsabilidad del Estado que además es constitucional. Lo mismo ocurre con el sistema de salud. Una buena parte de la salud es hoy privatizada y eso no corresponde a las obligaciones constitucionales que establecen que el Estado tenga que dar ese tipo de servicios. Esto es una pieza angular de nuestro plan de gobierno. Junto con ello planteamos la necesaria recuperación de los recursos naturales de Guatemala, del Estado, para que se usen en función de la gente. Acá el problema mayor que tenemos hoy día es que esos recursos naturales se han vendido al extranjero a cambio de una bolsa de manías, o de cacahuates, o de tortrix, como querramos decirlo, en donde el Estado recibe un 1% de beneficios sobre actividades extractivas, por ejemplo, o de la autopista Palín-Escuintla, es el 1%, mientras que las empresas se llevan el 99% de todo. Pregunto yo a quien piense con sentido lógico, ¿es esto un buen negocio o un mal negocio para Guatemala? Yo consideraría que es un pésimo negocio y que se ha hecho por múltiples chantajes, múltiples corruptelas, múltiples empresas de cartón, empresas patito, colegios de garage, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es lo que nos tiene hoy en la actualidad en las condiciones en que estamos. Si nos ponemos a pensar de manera seria, lo cual forma parte de la estructura de nuestro plan de gobierno, planteamos junto a esas dos vertientes básicas, desprivatizar los servicios públicos del Estado y recuperar los recursos naturales para Guatemala. Junto con esto tenemos 8 ejes de trabajo: seguridad democrática, una reforma fiscal globalmente progresiva, territorios democráticos que se construyen con la opinión de la gente, políticas de inversión en salud, vivienda y demás, una política exterior de no alineamiento y cooperación internacional, tomando en cuenta la multipolaridad que existe de manera objetiva, derechos de pueblos indígenas en todo lo que ello implica, equidad de género absoluto, derechos de las mujeres, por supuesto. Eso es nuestro plan de trabajo. Ahora, hay un problema básico al cual es necesario enfrentar y encarar de una forma muy sencilla: salud, educación,
infraestructura, seguridad, son 4 temas que hoy día nos demandan una mayor inversión pública. Punto. Demandan mayor inversión pública. El tema es de dónde van a aparecer esos recursos. Porque tenemos hoy día un presupuesto de 70.000 millones aproximadamente, pues, puede ser más, puede ser menos, de acuerdo al gobierno que venga, que diga, vamos a ahorrar, bajamos a 69, vamos a incrementar el presupuesto 71, o sea, estamos ahí oscilando, pero resulta que tenemos un porcentaje desfinanciado en una cantidad importante. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente ni el Ejecutivo ni el Legislativo se han puesto a pensar en los problemas de fondo del país. O sea, los problemas de fondo del país pasan por una estructura tributaria regresiva, por una escasa inversión en educación, en salud o en seguridad, porque se considera que finalmente la iniciativa privada lo va a resolver. Resulta lo siguiente, y esto no es un tema de oposición, de intransigencia, pero la iniciativa privada y sus empresas buscan el beneficio, buscan la rentabilidad, ¿cierto? En educación, los empresarios por la educación invierten para obtener ganancias. En salud, los hospitales privados buscan ganancias. En seguridad, las empresas buscan ganancias. El Estado, el gobierno, debería en educación, salud o seguridad buscar el beneficio social, buscar el servicio, buscar que hoy por hoy el Estado sea el eje en donde se aborda la política que busque que se cumpla el artículo 1 de la Constitución Política Nacional, que es el bien común. Y hoy por hoy esto no se consigue, esto no se ha hecho, y por esa razón es que se considera que el mercado, autorregulándose, va a resolver los problemas del país, lo cual vemos que es una absoluta farsa, un absoluto mito. No existe mercado que atienda las demandas sociales, no existe mercado que sea solidario, no existe mercado que garantice la educación sin pago, no existe mercado que garantice la salud como un derecho natural. Y eso es lo que nosotros pensamos debe de invertirse como un paradigma nuevo en Guatemala, ¿verdad? Es un paradigma diferente. En esta perspectiva estamos trabajando nuestro plan de gobierno con este conjunto de temas que deberían de ser reflexionados de manera amplia. Y termino con un tema que forma parte de nuestro plan de gobierno, que tiene que ver con la política de vivienda como una generadora de empleo y como una especie de mecanismo para reactivar la economía nacional. Acá entendemos que una política de desarrollo de la vivienda, incluso como estaba planteado en los acuerdos de paz, el 1%, 1.5% del presupuesto como fondos base para desarrollar la política de construcción de vivienda con un objetivo: facilitar, proporcionar, adecuar, generar vivienda para los sectores menos, digamos, con menos recursos. Porque hoy día la política de vivienda en Guatemala se preocupa de soluciones habitacionales para cierto sector de clase media, más o menos con ingresos, más o menos con estabilidad laboral, cuando sabemos que la mayoría de la población guatemalteca no tiene ingresos, no tiene salarios fijos.
cuando sabemos que los contratos laborales son por 3, 6, 12 meses, mucho, y entonces no existe un plan de crédito hipotecario que cualquier ciudadano pueda pagarse. Aquí nosotros planteamos como factor desencadenante la inversión del Estado, número 1, el crédito barato, número 2, sin exigir condiciones leoninas como si usted no tiene 10,000 quetzales de ingreso mensual y si no tiene 3 años de estabilidad laboral, no le damos crédito. Pensamos que no hay guatemalteco hoy día que tenga 3 años de estabilidad laboral porque nos hemos, introducido en una época de profunda inestabilidad laboral y de escasas garantías para garantizar el futuro de las familias. Vivimos en un reino de la incertidumbre y queremos terminar con eso. Parte de un principio constitucional, que pague más quien gana más, ¿verdad? Ese es el principio fundamental de la propuesta nuestra. En este caso, me parece que algo importante que nosotros planteamos, y lo decimos con todas sus letras y todos los énfasis, es que hoy por hoy, quien gana más es el que paga menos. ¿Sí? Y esta es la gran contradicción que tiene nuestra estructura tributaria en Guatemala. Y diría tranquilamente varias cosas que con mi gobierno suprimiría exenciones y privilegios fiscales. ¿Verdad? Hoy por hoy quiero decirle a ustedes, ¿no?, a Guate Decide, que empresas multinacionales no pagan impuestos en Guatemala. O sea, el ciudadano de a pie paga impuestos todos los días. Las empresas multinacionales no pagan. Y digo nombres. La Bimbo no paga impuestos. La Colgate no paga impuestos. La mina Marley no paga impuestos. Las palmeras que contaminan el río La Pasión no pagan impuestos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se han adscrito al régimen de maquilas, a la ley de la época de Vinicio Cerezo, en donde se les exenta de impuestos durante 10 años y posteriormente, con un cambio de razón social o con cambio de cualquier naturaleza, consiguen luego 10 años más de exenciones, y estos son privilegios que hacen muy difícil para cualquier ciudadano guatemalteco empresario competir en igualdad de condiciones. Esto me parece que debe de ser modificado, por una parte, pero por la otra. Resulta que este 99% de las empresas mineras debe de modificarse. Tiene que hacerse una nueva ley de minas e hidrocarburos en donde, en lugar de que Guatemala reciba el 1% por concepto de explotación minera, reciba por lo menos el 60%. ¿Verdad? Alguna gente dirá, uy, mucho. No, no es mucho. Es decir, en otros países se nacionalizan las empresas o se les plantea un impuesto del 70-80% y se quedan porque sigue siendo buen negocio. Para el caso guatemalteco, nosotros decimos, le agregamos un numeral más, y es que aceptamos a las empresas en esas condiciones sí y solo sí, ojo, sí y solo sí, los pueblos que serían afectados están dispuestos a aceptar. Es decir, estaríamos haciendo de las consultas comunitarias vinculantes. No podría ser de otra manera. Adicionalmente a esto, estaríamos haciendo una lucha sin tregua en contra de la corrupción en todas sus expresiones, la evasión fiscal, la doble facturación y algo que se dice poco pero cuenta mucho. Un solo artículo que cambió una ley del 2013, me parece, cuando el Congreso estaba dirigido por Pedro Moadi, ¿verdad?,
liberó de impuestos, exoneró de impuestos a las empresas constructoras de edificios de lujo en Guatemala por un valor de 900 millones de quetzales. Simplemente había un acuerdo del Congreso enmascarado con otras cosas. Acá estamos viendo que una vía para la evasión de los impuestos, para evitar el pago de impuestos, es la modificación de leyes en el Congreso a pedido. Por eso nosotros pensamos que deberían de suprimirse definitivamente la facultad presidencial o del Congreso, sobre todo presidencial, para otorgar amnistías fiscales. O sea, con eso cerraríamos alguna brecha que está por ahí funcionando. Cuando me refiero a la corrupción, yo quiero que quede claro que nuestro análisis es que hay del presupuesto nacional, todo el rubro de compras y contrataciones, es decir, más allá de los salarios, tiene aprox un 40% que se pierde en la corrupción. Es decir, obras sobrevaluadas, materiales de mala calidad, contratos que no se cumplen, cuotas que se pagan a los alcaldes, por ejemplo. Sí, de acuerdo, hacemos la obra, pero 40%, 20%, 30% de coima, de impuesto. Y entonces todo esto pensamos corregirlo de muchas maneras. Una de las maneras es ley de Contraloría, que todo esto que hemos descubierto de corrupción de la mano de la CICIG no se ha resuelto porque la Contraloría nunca vio, nunca escuchó y se cayó cuando vio, porque no teníamos ley de compras y contrataciones que nos permitiera comprar vía licitación pública auditada, y porque no teníamos una ley de partidos políticos en donde se penara el financiamiento privado y el Estado no se hiciera cargo de ello, y porque los jueces y magistrados siempre fallaron en favor del delito de cuello blanco, no en contra, y porque el servicio civil no existe, y porque cada 4 años se cambian funcionarios independientemente de su capacidad, porque no son parte del partido político que asalta el poder. Por todas estas razones pensamos que si se combaten todas estas fugas, podríamos tener una reforma tributaria globalmente progresiva en donde, sin necesidad, ¿verdad?, en la actualidad de incrementar la tasa tributaria, con esto que estas llaves que se cierran, estaríamos alcanzando por lo menos el 12% de tasa tributaria que se establece desde los acuerdos de paz. Creo yo que por ahí vamos más o menos. ¿Qué propone Miguel Ángel Sandoval con URNG Maíz para los jóvenes? Mira, para los jóvenes educación y más educación pública, gratuita, subsidiada. ¿Sí? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Si no se trata de decir que la educación es una responsabilidad del Estado, es que hay que asumir esa responsabilidad que hoy no se asume. Pongo un ejemplo que puede parecer anecdótico. Yo estudié en escuela pública, toda la primaria, miento, el primer año de primaria lo estudié en un colegio privado que quedaba en la esquina de la casa. Sí, en la esquina, porque mi madre me iba a dejar y me iba a traer fácilmente, ¿verdad? Pero luego de ahí todo fue en escuela pública, y la secundaria en escuela pública también. Soy egresado del Central y puedo dar fe que la calidad educativa era buena, muy buena. Y ello da como resultado que los egresados nuestros fueran gradualmente siendo parte de direcciones de empresas, direcciones de gobierno, instancias de gobierno,
y demás, o empresarios por su cuenta, o profesiones liberales por su cuenta. Hoy día eso es un poco complicado. Tenemos como expresión de la crisis que la juventud no tiene salida para el empleo, pero no solamente salida para el empleo, no tiene opciones como joven en terrenos que podrían ser desde el deporte, pasando por otro tipo de actividades lúdicas, a la cultura propiamente, porque esto no se promueve. Si recientemente, les pongo un ejemplo, en el Ministerio de Cultura se prohibió durante un periodo la edición de libros. Ya con esto estamos hablando de algo sumamente complejo. Estamos hablando de que en Guatemala hoy se paga probablemente el mayor porcentaje de impuestos sobre el libro, cosa que en otros países como Colombia o México está prácticamente reducido a cero. En Guatemala existe eso. Bueno, ¿qué hacer con todo ello? Generar programas de distinta naturaleza que apoyen el desarrollo de la juventud con actividades culturales, deportivas, de otro tipo, y que creen condiciones para el famoso primer empleo, ¿ya? Pero el primer empleo para los jóvenes no es el call center, lo siento mucho, no es generar condiciones para que vayan en condiciones de mano de obra barata y poco calificada a ninguna empresa. Creo que hay que de alguna manera refundar el país para poder generar opciones para los jóvenes. Pero eso no es un problema de discurso, es un problema de convicción profunda, porque hoy día tenemos 2 o 3 problemas básicos. Número 1, la educación es un fiasco, tal como está concebida. Número 2, el empleo para los guatemaltecos es prácticamente inexistente. Y número 3, ante esa situación los jóvenes emigran. Yo quisiera plantear que como parte de un gobierno que yo encabezaría, lo principal sería, 1, trabajar para que no hubiese un solo guatemalteco joven, además, que emigrara, por razones económicas. Yo quisiera que emigrara o que se fuera, digamos, pero a hacer una beca de doctorado, a hacer, no sé, a hacer una estrella de cine en cualquier país, ¿no? Pero que no se fuera porque no existe posibilidad de empleo en Guatemala o porque no existe condiciones para ganarse el mantenimiento cotidiano. Me gustaría que Guatemala tuviese un proceso de desarrollo económico en donde necesitara de los jóvenes, de la energía de joven, para poder realmente convertirlos en una sociedad del siglo XXI. Hoy son pequeños bolsones de gente que vive en el siglo XXI. La mayoría vivimos en una sociedad de esclavos. Eso lo queremos cambiar. Y hay muchas formas de cambiar. O sea, yo no pienso solamente, en mi primer empleo, ¿verdad? Te doy la oportunidad. Me parece bastante risible. Creo que hace falta un compromiso país, un acuerdo país, para poder generar condiciones para que la juventud pueda tener condiciones. O sea, y no estamos hablando de la juventud como algo abstracto, pues, es la mayoría de la población en este país. O sea, nuestra pirámide establece que acá están los jóvenes. No se trata de improvisar al respecto, pero sí pongo en primer lugar la educación y más educación. ¿Qué razones tiene usted para que la gente vote por usted? ¿Qué lo diferencia de los demás candidatos? Y mira, me diferencia una cosa muy sencilla. Yo tengo propuestas políticas, económicas, sociales, culturales. Los demás no proponen nada. Los demás proponen, bueno, ya hay uno que ya no está, ¿verdad? Una sonrisa marca Colgate como única atracción al voto.
otro propone un sombrero ridículo, otro propone, no sé, yo soy antipolítico por naturaleza. Es decir, no tenemos propuestas ni sociales, ni económicas, ni cambio del paradigma económico de Guatemala, ni absolutamente nada. O sea, lo que yo encuentro con el resto de candidatos es la aridez total. Sí, voy a poner 3 ejemplos sobre este tema, porque yo no encuentro propuestas en los demás candidatos. ¿Sí? Sí. Los otros candidatos, se llamen como se llamen, del partido que sea, del color que sea, la única diferencia que tienen entre sí es corbatas ridículas. Sí, es la única diferencia. Pero no dejan de ser corbatas, no dejan de ser trajecito, no dejan de ser todos parte de ese transfugismo político que se ha generado entre unos y otros, ¿no? Sí, todos los partidos políticos hoy día en Guatemala tienen origen en el transfugismo, todos, o sea, menos nosotros. O sea, nosotros somos un partido que se crió históricamente con un programa, con una propuesta, con bases, con trabajo partidario, con estructuras, con mística si quieres, ¿sí? Los partidos hoy, voy a poner 3 ejemplos, fíjate, 3, con nombres y apellidos, ¿verdad? Líder es un partido de tránsfugas, migraron de la UNE a Líder. Todos fueron de la UNE y migraron, hicieron su partido político, ¿verdad? Creo juntó un poco de todos lados para hacer un partido político. Por esa razón, el tema es que nunca hubo creación de un proyecto político, construcción de un programa, desarrollo de estructuras partidarias, y por esa razón yo digo, el único partido que tiene esas condiciones es URNG. Sí, tenemos una historia que viene desde los acuerdos de paz, incluso antes, y te puedo decir que durante el tiempo que nosotros hemos mantenido un programa, un proyecto, una visión, el resto de partidos han nacido, crecido y muerto. Han sido todos parte del mismo juego perverso de este sistema y nunca se han planteado ni de chiste la modificación de los paradigmas que sostienen este sistema. Nosotros sí queremos modificar todos los paradigmas, queremos hacer un proyecto distinto y particularmente en lo personal yo quiero desarrollar en Guatemala una revolución moral que termine con la corrupción y la impunidad. Al respecto tengo un libro que luego se los obsequio que acabo de publicar, que empecé la primera línea el 25 de abril del 2015 y lo terminé aproximadamente el 30 de junio del 2015 con un planteamiento sobre cómo estamos en contra de la corrupción, en contra de la impunidad y sobre todo en contra de una visión de democracia que cuenta con todo menos con la gente. Por esa razón pensamos que un voto por mí y por la mazorca sería adecuado. Por último, pues le dejamos el micrófono para que usted quisiera, pues no sé, hablarle algo a los que verán el video. ¿O algo que usted quisiera hablar? Sí, mira, hay un tema fundamental que quiero decirle a todos los amigos, amigas, a la ciudadanía de Guatemala, y es lo siguiente: durante 40, 50 años, la izquierda que yo represento no gobernó Guatemala, no es responsable de los atropellos que se hicieron en contra de la sociedad, no somos responsables de la corrupción, no somos responsables de los últimos gobiernos. Proponemos un cambio, proponemos una alternativa, yo propongo la revolución moral. Creemos que es posible hacerlo, creemos que tenemos reservas éticas y morales en todo el país. Y solo les pido un chance. Denos la oportunidad de gobernar, para ver un gobierno diferente, un gobierno ético, un gobierno en donde el presidente, en este caso yo, estaría dispuesto de entrada como primera medida
a quitarse la mitad del salario de presidencial, que es muy alto, además innecesario en un país como este, ya lo hemos dicho públicamente, un gobierno que estaría dispuesto a disminuir en 50% también el presupuesto militar del ejército, porque somos un país en paz, porque encima de todo el ejército no supo defender la soberanía nacional ni el honor de la patria, porque en los acuerdos de paz se acordó un presupuesto del 0.33 del PIB y hoy eso ha rebasado ampliamente. Por este conjunto de razones, porque apostamos a la multiculturalidad y multietnicidad de Guatemala como nuestra principal fortaleza, por eso mi vicepresidente es un compañero garífuna, porque apostamos a la equidad en todo sentido, pensamos que es tiempo de que el pueblo gobierne. Nosotros decimos, para vivir mejor, el pueblo al poder. Vota por la mazorca. En un futuro les traeremos más entrevistas para que puedan decidir su voto en estas elecciones 2015. Soy Celeste Amado y esto es Guate Decide. Suscríbete, comparte y comenta este video. También síguenos en las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal, dale like a nuestra fanpage y síguenos en Twitter.